Muy bien, continuando con el tema de literatura peruana, ya habíamos visto en una clase anterior el romanticismo. Ahora vamos a pasar a ver el realismo en el Perú. Acá hay un poco la contraposición, ¿no? Porque el romanticismo, lógicamente, prima el sentimiento, ¿no? Prima el sentir. Veíamos como el pasatismo, que es un sentimiento arraigado al antiguo, a las costumbres, ¿no? Sin embargo, en el realismo prima la razón, la conciencia. Y hay un autor que vamos a conocer que justamente es razonable hasta la brutalidad, hasta demasiado, hasta la crudeza inclusive en sus textos, ¿no? Es muy realista en ese sentido y por ello vamos a ver lo siguiente. A ver, realismo en el Perú. Esto está en la página 73, 75, perdón, del libro virtual. A ver, vamos a contextualizar en qué momento se dio el realismo en el Perú. En 1879 es una fecha clave en la historia peruana y tendrá consecuencias en su literatura. El conflicto con Chile, muy importante eso, despertará al país de su sueño de prosperidad y poder económico y lo enfrentará a su propia realidad, agobiada por una grave crisis política y moral. La guerra con Chile hará que el país cobre trágica y dolorosamente conciencia de sí mismo. Bueno, para nadie es una novedad que la guerra con Chile es una derrota estrepitosa, ¿no? De todos los peruanos. Justamente a raíz de este resentimiento que queda, ¿ya? De este dolor patriota que ha perdido la guerra, surge una literatura, ¿ya? Un estilo de escribir. Esto supone una actitud radicalmente distinta a la idealización romántica y al optimismo liberal que antes predominaron en la actividad literaria, romanticismo, lógicamente, lo que vimos en la clase anterior. El pasatismo romántico, lo que vimos que hacía Ricardo Palma, ya la melancolía y la intimidad sentimental dejan de ser las principales actitudes vigentes y surge la literatura realista, ¿ya? Muy bien. Las características realistas, por ejemplo, una de ellas es la ruptura radical con la literatura tradicional del Perú romántico, ¿ya? Rompe con toda esa literatura romántica, ¿ya? El afán de enfrentar los problemas del país, de analizar sus causas, de acusar la clase dirigente y de encontrar soluciones profundas. Muy bien. Influenciado por la doctrina positivista de Augusto Conte con su creencia en el ideal del progreso y la educación. Bueno, sí, los autores acá tienen un fin un poco didáctico, ¿no? Porque lo que intentan es, sobre todo, se enfoca mucho en la juventud e intentan dar una lección muy positiva con miras al futuro de lo que nos dejó la guerra con Chile, ¿no? De esa falta de patriotismo que tiene que renovarse para ser un patriotismo sólido, ¿ya? Muy bien, este movimiento contribuye a la búsqueda de identidad literaria peruana. Acá aparece un autor que es genialmente tosco e incómodo y que justamente representa esa imagen del peruano resentido, pero con un fin didáctico, posguerra con Chile. Pues, ¿quién es? Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada es un antitodo, muchas veces. Es hasta un dato, ¿ya? Es hasta antiacadémico, ¿no? Porque, por ejemplo, él tiene un libro que se llama Páginas Libres. Y Páginas Libres, como todos sabemos, la palabra página se escribe con G, pero él lo escribe con J, ¿ya? En vez de poner una Y, pone una I latina. ¿Y por qué? Porque él es antiacadémico. Él no se rige según la Real Academia Española de la Lengua, ¿ya? Es así de rebelde. Pero su máxima rebeldía justamente es en lo que estábamos diciendo hace poco. ¿En qué? En su resentimiento post-guerra con Chile, ¿ya? Él tiene dos libros que se llaman Horas de Lucha y Páginas Libres y en estos, lógicamente, él escribe sobre esa realidad, sobre ese contexto histórico que nos tocó vivir. Muy bien, es una gran reflexión de todo eso, ¿no? Por eso, esto es el realismo, ¿ya? Él, lamentablemente, o no lamentablemente, digamos que él dice la verdad sin anestesia, pues es crudo para hablar. Ya vamos a ver. Bueno, él es un aristócrata en Lima que nace en el año 1844.
Sus primeros estudios los realizó en Valparaíso a raíz del destierro que sufría su padre en aquella ciudad chilena. Cuando la familia regresa a Lima, lo matriculan en el seminario de Santo Toribio, del cual escapa. Se traslada al convictorio de San Carlos, donde se manifiesta su afición por las ciencias. No obstante, sigue la carrera de Derecho. Se retiró a una hacienda de Cañete y solo regresa a Lima para enrolarse a la reserva durante la guerra con Chile. ¿Ya? Este señor participa en la guerra con Chile, ¿no? Y lógicamente sufre todos los rezagos que le deja la guerra. ¿Ya? Muy importante. Su biografía, ahí está para leerla con más detenimiento, pero ya creo que son datos los que he soltado hasta ahí interesantes, ¿no? Muy bien, características. Por ejemplo, en poesía, las formas que él hace son baladas, rondeles y triolet. Bueno, no es tan importante, vamos a la narrativa. Él es un ensayista y justamente tiene que ver con lo que la semana pasada veíamos. ¿Recuerdan los textos según su contenido, según su intención? Ya, acá la intención de un ensayo es como el texto argumentativo que veíamos la vez pasada, ¿recuerdan? O sea, plantear una tesis, esa tesis tener argumentos sólidos con el afán de ¿qué? De convencer, con un objetivo convincente hacia el lector. Él hace ensayos y en sus ensayos reflexiona básicamente de la guerra con Chile, ¿no? De cómo la perdemos y cómo debemos tener miras al futuro para renovar nuestro patriotismo. Muy bien. Sus ensayos y discursos se caracterizan por la rebeldía y la intransigencia contra todo lo establecido. Muy bien, la devoción por las ideas claras, por las posiciones tajantes en la palabra y la acción. Y en efecto, el pensamiento del autor es siempre claro, transparente y luminoso. Ya es una honestidad brutal, por así decirlo. Ya vamos a ver, vamos a ver. El afán de acercar las letras y las artes a la ciencia de acuerdo con los dineros vigentes en Europa. Muy bien. La preocupación por el destino nacional y por el cambiar el orden social. ¿Ya? ¿Alguna vez escucharon ustedes esa frase que decía los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba? Ya, este señor es el autor de ello, ¿no? Y es crudo, ¿no? Porque prácticamente decir la tumba, jugar con esas figuras que tienen que ver con la muerte, es duro decir eso, ¿no? Si hacemos en una segunda lectura, está siendo muy crudo al decir los viejos a la tumba, ¿no? Y los jóvenes a la obra. O sea, él se esperanza en las juventudes, lógicamente. Bueno, hay un poema ahí que se llama Antología del Amor, que no es lo que queramos ver. Ahora, antes de entrar aquí a ver un poco de una obra en sí concreta de Manuel González Prada, también aparece una autora, porque también en esta época tiene mucha, pero mucha trascendencia o mucha representatividad la figura femenina y aparece Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ya, ella, por ejemplo, es una autora que tiene una obra que se llama Ave sin nido, que acá está, ¿ya? Y en eso también hay una denuncia muy importante, porque hay una denuncia contra la explotación del indio y su verdadera condición de orfandad y de pobreza que vive. La novela tiene todavía algunas características románticas y pertenece a la escuela realista porque muestra la realidad cotidiana y pretende denunciar los vicios e injusticias del Perú del siglo XIX. ¿Ya? O sea, acá también en esta obra de Ave sin nido lo que intenta es de una manera muy pero muy clara hablar sobre la explotación del indio. El indio, lógicamente, siempre ha sido carne de cañón, siempre ha sido un ente abusado, explotado, y más aún, ¿no? En esas épocas y hasta ahora en realidad. Muy bien. Pero continuemos viendo, esto ya vamos a ver más adelante. Ahora continuemos viendo, según el orden, a González Prada, y acá está el discurso en el Politeama. Este es un ensayo que aparece en una obra que se llama Páginas Libres. Páginas Libres es un libro que tiene muchos ensayos, ¿ya? Este es uno de los más representativos, de los que más conocemos de él. Dice que discurso en el Politeama. A ver, ¿qué dice acá? El discurso en el Politeama de Lima fue leído el 28 de julio de 1888 en una velada patriótica. Forma parte del libro Páginas Libres. Y miren, aquí el detalle que les decía. Miren, Páginas Libres, que está escrito con J, ¿no? No, y ustedes dirán, ¿es un error? No, no es un error. Este señor así lo ha puesto adrede, al propósito. ¿Por qué? Porque es un antiacadémico. Ya es sumamente irreverente y no respeta para nada
los lineamientos de la Real Academia Española. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, este texto lo vamos a leer íntegramente en la clase de Zoom. Vamos a hacer una pequeña evaluación con esto y ustedes van a hacer una tarea también de esto. Pero ahorita por motivos de tiempo, ya vamos a leer algunas frases para que se den ustedes en cuenta de la envergadura literaria que tiene este señor a la hora de escribir. ¿Ya? Miren, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, y miren ese hoy, sin Y, con I latina, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. O sea, habla de los jóvenes, ¿no? Él tiene mucha esperanza en la juventud y lógicamente en la ancianidad. A los ancianos los culpa. ¿Por qué? Porque dice que ellos son los que han perdido la guerra con Chile, ya sea porque participaron en la guerra o ya sea porque su misma posición de incertidumbre, de ser poco activos políticamente, de su falta de cultura, es la que dio la derrota. ¿Ya? La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo, nuevamente Eli, que no es correcto, pero lo escribe así, y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Muy bien, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo escribe este señor. Vamos a seguir viendo algunas cosas que tienen que ver con el autor. Por ejemplo, miren lo que dice acá. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con las ideas de alto gigantesco. Muy bien. De la ciencia que trasciende a la juventud. ¿Ya? Lógicamente, como le digo, este señor habla mucho de posguerra con Chile. ¿Ya? Muy bien. En la clase de Zoom vamos a analizar un poco más, pero quiero que ya vean esto porque igual ya tenemos una idea previa de lo que trata. ¿Ya? Por ejemplo, en un pasaje muy importante, él dice el miasma político, ¿no? Y miasma es una palabra que quiere decir suciedad, cloaca, basura, porquería. Suena muy tosco lo que estoy diciendo. Pero miren el término que usa, y más para la época, ¿ya? Así escribía González Prada con las vísceras, pues. Muy bien, ya nos vemos en la clase de el Zoom.